Hace algunos meses, mientras platicaba con 313 de cosas de la vida y de las redes sociales, empezamos a hablar sobre las cosas que escribimos en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, que pueden resultar un tanto políticamente incorrectas y cómo es que las demás personas perciben ciertos comentarios que nosotros hacemos. Entonces empezamos a hablar de un tema en particular que era sobre los niños, que es algo que en lo que coincidimos, a ninguna de las dos nos gustan los niños, entonces creímos que ese podía ser un tema un poco polémico si expresábamos nuestro malestar en redes sociales abiertamente ante eso. Para no hacerles el cuento largo, una cosa me llevó a la otra y entre la plática pues me mencionó el libro de Humillación en las redes de Jon Ronson y pues me lo prestó y ahora les voy a hacer una reseña de ese libro. Este libro es una investigación periodística publicado en 2015 y son básicamente puras entrevistas y anécdotas que Jon Ronson escribe sobre todo este procedimiento que hizo para conocer personas y acercarse con personas que de alguna u otra forma habían sido víctimas de las redes sociales, habían sido víctimas del escarnio público. El primer tema que toca el autor es de hecho sobre un spam bot que tuvo él mismo en Twitter. De un día de la nada descubrió que tenía un spam bot que se estaba haciendo pasar por él y estaba publicando cosas como si fuera él y pues decidió confrontarlo y pues pedirle que parara, que dejara de hacerlo. Empieza a platicar toda esta onda de cómo le fue con esa situación. Habla también sobre un personaje que escribió una biografía de Bob Dylan y lo mal que le fue al haber plagiado toda la información que había publicado y todo a partir de una frase. O sea, alguien se dio cuenta de que había utilizado una frase, creo que un poco parafraseada, de otro libro que ya había sobre Bob Dylan y la utilizó. Entonces también a este personaje le fue muy mal, pues cuando lo empezaron a confrontar, cuando empezaron a hacer evidente lo que había hecho y lo entrevista. De hecho, Jon Ronson entrevista al autor de este plagio y le cuenta, ¿no?, todo lo que pasó a partir de ese momento. Otro de las historias que también es de las que me puse de hecho a investigar porque me causó mucha intriga, quería saber más, es sobre el caso de Justine Sacco. Ella era en ese entonces una relacionista pública, si no me equivoco, de una empresa que un día fue a África y escribió un tweet de que ya iba rumbo a África en el que puso: rumbo a África, ojalá no pesque el SIDA, es broma, soy blanca. Entonces, inmediatamente, a pesar de que era una persona poco conocida o casi nadie la conocía en redes sociales, ese tweet en unos cuantos minutos incendió todas las redes sociales y empezaron a criticarla durísimo. Pues obviamente, pues mientras ella estaba en el vuelo, pues no supo qué pasaba, ¿no? O sea, no se había enterado de nada y varias horas después, cuando llegó a su destino, empezó a sonar muchísimo su celular, le empezaron a mandar mensajes de: oye, ¿qué onda con lo que pusiste? ¿Ya viste lo que provocaste? No sé qué. Y creo que es algo que ella jamás se imaginó que le pasaría. Cuando yo leí el tweet, antes de saber qué onda con todo lo demás, el contexto y eso, a mí me pareció un tweet literal, a mí sí me pareció un tweet de broma, como haciendo mofa de todo el racismo que existe en Estados Unidos. Pero pues mucha gente no lo tomó así, creyó que era un tweet bastante peligroso y pues sí, creo que sí es bastante peligroso. Pero sí, a partir de eso la vida de Justine Sacco cambió muchísimo, la corrieron de su trabajo, la empezaron a acosar demasiado, o sea, ya el acoso era a tal grado de que la amenazaban de muerte, le decían que le iban a violar, que no, o sea, muy feo, y ella tuvo que alejarse un tiempo y ya tiempo después, cuando platicó con Jon Ronson, pues sí, le contó como todo el proceso que vivió a partir de un simple tweet.
en el que ella jamás imaginó el impacto que iba a tener, ¿no? Y bueno, el punto es ¿no? ¿Cómo es que influyen tanto nuestras palabras, sí, o sea, lo que compartimos en nuestras redes sociales, ya sea desde una simple foto en algún lugar incorrecto o alguna broma, tal vez un poco de mal gusto, o algún comentario expresando lo que nosotros creemos de algún tema. Y lo comparé mucho mientras leía todas estas anécdotas, lo comparaba mucho con lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo en Twitter, que es donde yo estoy más activa, donde interactúo más, donde conozco gente de un montón de lugares que comparten un montón de ideas, que tienen muchísimos pensamientos diferentes y en los que tal vez con algunos no coincido tanto, pero mi pregunta es como hasta qué punto o con qué derecho tal vez nosotros nos sentimos que podemos juzgar a las demás personas, hasta qué punto lo que nosotros compartimos en 280 caracteres o no sé cuántos tenga Twitter, hasta qué punto esas palabras representan lo que realmente somos nosotros. Cuando veo un tweet de cosas en las que yo no estoy de acuerdo, cuando veo un tweet racista, clasista, homofóbico, machista, etcétera, obviamente ese tweet me dice mucho de la persona que lo escribió, pero también está este otro lado que a lo mejor a veces hacemos un simple comentario y ya automáticamente eso nos describe, ¿no? Yo sé que muchas veces tal vez yo he escrito cosas en las que no están de acuerdo los demás o a lo mejor no me sé explicar cuando escribo tweets o al hablar. Y está feo, o sea, sí está fuerte que nos describan ese tipo de acciones, pero también siento que ahorita en el mundo en el que vivimos ya tenemos que estar muy conscientes de las cosas que pensamos, de las cosas que decimos y cómo van a afectar, porque no nada más afectan a una persona, o no nada más son palabras al aire, sino que realmente hay personas que se ven afectadas por lo que nosotros compartimos. Finalmente es, no sé, siento que es una cadena en la que todos podemos vernos afectados. Como hasta qué punto nosotros podemos juzgar, hasta qué punto la gente nos puede juzgar a nosotros también, porque creo que es recíproco, ¿no? Así como nosotros hemos sido víctimas, también hemos sido victimarios de las redes sociales y de las cosas que compartimos. Y pues bueno, creo que en algún punto del libro me sentía como en un capítulo de Black Mirror o algo así, donde realmente me di cuenta que no estamos tan lejos de la ficción. Es donde como que en este mundo, o sea, ya entramos a un punto en el que ya la realidad superó más bien a la ficción. Y pues no sé, les recomiendo mucho leer este libro, se pasa súper rápido, o sea, precisamente como son muchas anécdotas, son muchos puntos de vista y todo esto, pues es muy, muy ameno leerlo y muy interesante, así es que pues sí, les recomiendo que lo vayan a leer. Si ya lo leyeron, déjenme en los comentarios qué les pareció y pues ya, yo soy Lili y nos vemos en el próximo video. Bye.